Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal del Grupo Metódico. Les acompaña Óscar García en un video más sobre la investigación con enfoque cualitativo. La recolección y análisis de datos cualitativos. Es importante resaltar que el proceso de investigación cualitativa no es lineal ni lleva una secuencia como el proceso cualitativo. No hay momentos en el proceso en el que se pueda decir que se terminó una etapa y que ahora sigue la siguiente. Por lo que, luego de haber ingresado al campo y de haber elegido una muestra inicial y ya estando en el lugar, por el simple hecho de observar lo que ocurre, ya estamos recolectando y analizando datos. Y en esta labor puede ir ajustándose la muestra. El muestreo, la recolección y el análisis son actividades casi paralelas. La recolección de datos desde el enfoque cualitativo. La recolección de datos resulta fundamental, ya que lo que busca la investigación cualitativa es obtener datos que se conviertan en información de personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad, como por ejemplo, conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, de manera individual, grupal o colectiva, los cuales se recolectan con la finalidad de analizarlos, comprenderlos, para así poder responder a las preguntas de investigación y generar el conocimiento. Estos son muy útiles para capturar y entender los significados y las razones internas del comportamiento humano. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis. El investigador es quien mediante diversos métodos o técnicas recoge los datos. Él es quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, entre otros. No solo analiza, sino que también es el medio de obtención de la información. Los instrumentos utilizados en este tipo de enfoque pueden ser múltiples y no son estandarizados, como las entrevistas, observaciones directas, documentos, materiales audiovisual, entre otros. Y la recolección puede ser de diferentes tipos: escrito, verbal y no verbal, conductas observables e imágenes. Los tipos de unidades de análisis que pueden incluirse en el proceso cualitativo, aparte de las personas o casos, y que van tanto a nivel individual como a nivel social, pueden ser significados, prácticas, episodios, encuentros, papeles o roles, diadas, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida y procesos. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. En este enfoque, el investigador debe establecer formas inclusivas para descubrir las visiones múltiples de los participantes y adoptar papeles más personales e interactivo con ellos, por lo que debe ser sensible, genuino y abierto, y nunca olvidar por qué está en el contexto, crear lazos de amistad con los participantes y mantener al mismo tiempo una perspectiva interna y otra externa. El investigador debe tomar una postura reflexiva y procurar minimizar la influencia que sobre los participantes y el ambiente pudiera ejercer sus creencias, fundamentos o experiencias de vida asociadas con el problema de estudio. En toda la recolección de datos, el investigador debe lidiar con sus emociones, no negarlas, pues son fuentes de datos, pero debe evitar que influyan en sus resultados. Los datos se recolectan con métodos que también pueden cambiar con el transcurso del estudio, y dentro de las herramientas principales que el investigador utiliza están las siguientes.
La observación. Esta no se limita al sentido de la vista, sino que a todos los sentidos. Los propósitos esenciales de la observación en la investigación cualitativa son explorar y descubrir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de vida social, analizando sus significados y a los que la generan. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. Identificar problemas sociales y generar hipótesis para futuros estudios. Los elementos más específicos que se pueden observar son el ambiente físico o el entorno, el ambiente social y humano, las actividades o acciones individuales y colectivas, los artefactos que utilizan los participantes y funciones que cubren, hechos relevantes, eventos e historias, retratos humanos de los participantes. Estos elementos se van convirtiendo en unidad de análisis y no se determinan de antemano. Estas van surgiendo de la misma inmersión y observación que el investigador haga. De esta manera se seleccionan las unidades de análisis, una o más, de acuerdo a los objetivos y preguntas de la investigación. Dentro de la inmersión inicial y de saber en qué elementos se enfocará, ya se puede diseñar ciertos formatos de observación. El observador tiene diferentes papeles en el enfoque cualitativo. La no participación, la participación pasiva, que está presente el observador pero no interactúa. La participación moderada, participa en algunas actividades pero no en todas. La participación activa, participa en la mayoría de las actividades, sin embargo no se mezcla completamente con los participantes, sigue siendo un observador. Y participación completa, se mezcla totalmente, el observador es un participante más. Los papeles que permiten mayor entendimiento del punto de vista interno son la participación activa y la completa, pero también pueden generar que se pierda el enfoque como observador. La observación es formativa y constituye el único medio que se utiliza siempre en todo estudio cualitativo. Se puede decidir utilizar otros instrumentos de recolección, pero no se puede prescindir de la observación. Las entrevistas cualitativas se definen como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y otra, el entrevistado, u otras, entrevistados. En la entrevista, a través de preguntas y respuestas, se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema, y estas pueden ser sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, entre otros más. Estas se dividen en estructuradas, en donde el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. Semiestructuradas. Se basa en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. No estructuradas o abiertas. Se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Las entrevistas, como herramienta para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad. Tipos de preguntas en las entrevistas. Mertens en el 2010 clasifica las preguntas en 6 tipos, las cuales son las más propias de las entrevistas cualitativas. Número 1. De opinión, desde el punto de vista del entrevistado. Número 2. De expresión de sentimientos.
Número 3, de conocimientos. Número 4, sensitivas, relativas a los sentidos. Número 5, de antecedentes. Y número 6, de simulación. Las partes de la entrevista cualitativa son: el inicio, es donde se entrega la forma del consentimiento y se pide permiso para grabar y tomar notas. Durante la entrevista, escuchar activamente, mantener la conversación y no transmitir tensión. Al final, preguntar al entrevistado si tiene algo que agregar o alguna duda. Y después de la entrevista, hacer un resumen, revisar las anotaciones y transcribir la entrevista. Estas son algunas recomendaciones de acuerdo a la secuencia más común de una entrevista, aunque cada una es una experiencia de diálogo única y no hay estandarización. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Consiste en reuniones de grupos pequeños o medianos entre 3 a 10 personas en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Y su objetivo es generar y analizar la interacción entre ellos y cómo se construyen grupalmente significados. En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo, lo que expresa y construye, y tiene su origen en las dinámicas grupales, muy socorridas en la psicología. Los pasos para realizar las sesiones del grupo son: determinar un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse, definir el tipo tentativo de personas que habrán de participar en la sesión o sesiones, detectar personas del tipo elegido e invitarlos a las sesiones, organizar la sesión o sesiones en un lugar cómodo, silencioso y aislado, llevar a cabo cada sesión programada y elaborar el reporte de la sesión. Todos los datos de los participantes, fecha y duración de la sesión, información completa del desarrollo de la sesión y observaciones del conductor, así como de una bitácora de la sesión. Es importante contar con una agenda de cada sesión, en donde se coloca la fecha, horario, el número de sesión, el nombre del facilitador o conductor y la actividad a realizar. Esta debe estructurarse con cuidado para señalar las actividades principales, aunque también puede ser flexible. Los documentos, registros, materiales y artefactos son una fuente muy valiosa de datos cualitativos. Sirven al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él, y su funcionamiento cotidiano y anormal. Algunos elementos pueden ser cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio y video, objetos como vasijas, armas y prendas de vestir, graffiti y toda clase de expresiones artísticas, documentos escritos de cualquier tipo, archivos, huellas, medidas de erosión y desgaste, entre otros. Un punto importante sobre esta herramienta es que el investigador debe verificar que el material sea auténtico y que se encuentre en buen estado. Biografías e historias de vida. Para realizarlas se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Pueden ser individual, un participante o un personaje histórico, o colectiva, una familia, un grupo de personas que vivieron durante un periodo y que compartieron rasgos y vivencias. Triangulación de métodos de recolección de los datos. Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos, y este enfoque de investigación posee una mayor riqueza, amplitud y profundidad de datos, si provienen de diferentes actores del proceso, de diferentes fuentes y de una mayor variedad de formas de recolección. Al hecho de utilizar diferentes fuentes y métodos de recolección se le denomina triangulación de datos y estos pueden ser
Análisis de los datos cualitativos. Es la acción esencial que consiste en que se reciben datos no estructurados a los cuales se les proporcionará una estructura. Los datos son muy variados, pero en esencia consisten en observaciones del investigador y narraciones de los participantes. Estos pueden ser visuales, auditivos, textos escritos, expresiones verbales y no verbales. Luego de analizar múltiples casos y ya no se encuentra información novedosa, el análisis se da por concluido. Pero si se descubren inconsistencias o falta claridad en el entendimiento del problema planteado, se regresa al campo o contexto para recolectar más datos. Reflexiones e impresiones durante la inmersión inicial. Con base a los primeros datos que se recolectan, el investigador reflexiona y evalúa todos los días su planteamiento y lo ajusta de acuerdo con sus propias consideraciones. También analiza si el ambiente y la muestra son pertinentes en relación con su planteamiento y hace los cambios que crea necesarios. Y como producto de las reflexiones, empieza a esbozar conceptos claves que ayuden a responder al planteamiento y entender los datos. Reflexiones e impresiones durante la inmersión profunda. El proceso reflexivo se mantiene conforme se recolectan más datos. Las observaciones se van enfocando para responder al planteamiento. Las pláticas son cada vez más dirigidas y las anotaciones más completas. Se reevalúa el planteamiento del problema, el ambiente, la muestra y se comparan nuevos datos con los primeros. Sobre el análisis detallado de los datos, el procedimiento habitual es el que parte de la teoría fundamentada, lo cual significa que la teoría o hallazgos van emergiendo fundamentada de los datos y en ocasiones es necesario retomar al campo por más datos enfocados. Organización de los datos y la información, así como revisión del material y preparación de los datos para el análisis detallado. Debido al amplio volumen de datos, estos deben encontrarse muy bien organizados y se debe planear la herramienta que se utilizará y esto depende del tipo de datos que se haya generado. Luego de la revisión, se comienzan a escribir una segunda bitácora, la bitácora de análisis, cuya función es documentar paso a paso el proceso analítico. Bitácora de análisis. Tiene la función de documentar el proceso de análisis y las reacciones del investigador al proceso y contiene fundamentalmente anotaciones sobre el método utilizado, anotaciones sobre ideas, conceptos, significados, categorías e hipótesis que van surgiendo. Anotaciones en relación con la credibilidad y verificación del estudio. Los memos analíticos se elaboran con fines de triangulación o auditoría entre investigadores para que otras personas puedan ver lo que se hizo y cómo se hizo. Surgimiento de unidades de análisis y codificación abierta, en primer nivel o en plano inicial. En la mayoría de los estudios cualitativos se codifican los datos para tener una descripción más completa de estos. La codificación tiene dos planos o niveles. En la primera, la codificación es abierta. Se codifican las unidades o datos en bruto en categorías. En la segunda, se comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas y buscar posibles vinculaciones. En la codificación cualitativa, los códigos surgen de los datos. Y los códigos son etiquetas para identificar categorías. Desde el comienzo, cada segmento o unidad se clasifica como similar o diferente de otras. Y si las primeras dos unidades poseen cualidades similares, generan tentativamente una categoría y a ambas se le asigna un mismo código. Técnicas para generar categorías cuando cuesta trabajo hacerlo. Se le llama saturación de categorías cuando los datos se vuelven repetitivos o redundantes y los nuevos análisis confirman lo que se ha fundamentado.
Se le llama temas al conjunto de categorías que se refieran a un mismo asunto. Una técnica sencilla para producir categorías es la de agrupamiento, en donde se señalan cuáles son comunes o se repiten una y otra vez y cuáles son más distintivos y cuáles solamente se mencionan una o pocas veces. Descartando estas últimas, posteriormente se agrupan por temas. Técnicas de escrutinio. Estas técnicas utilizadas para descubrir categorías pueden aplicarse manualmente y son repeticiones, conceptos locales o usados frecuentemente en el contexto del estudio, metáforas y analogías, transiciones, similitudes y diferencias, conectores lingüísticos y adverbios, pronombres o similares, datos perdidos o no revelados y material vinculado a la teoría. Técnicas de procesamiento. Estas técnicas requieren el uso de programas de computación para análisis cualitativo y entre estas se encuentran corte y clasificación, listas de términos y palabras clave en contexto, concurrencia de palabras y metacodificación. Para la selección de técnicas podemos mencionar que ninguna técnica por sí misma es mejor que alguna otra. En ocasiones se puede utilizar una o varias para descubrir categorías y temas, y la elección depende del tipo de datos requerido, volumen de datos, número y tipos de categorías y temas por generar. Describir las categorías codificadas que emergieron y codificar los datos en un segundo nivel o central, codificación axial y selectiva. En este punto del análisis, la meta es integrar las categorías en temas más generales y centrales con base en sus propiedades. Descubrir temas implica localizar los patrones que aparecen de manera repetitiva entre las categorías. Cada tema que se identifica recibe un código. Los temas son la base de las conclusiones que se desprenden del análisis por medio de la codificación en un primer y segundo plano. Los datos continúan reduciéndose hasta llegar a los elementos centrales del análisis. Generar hipótesis, explicaciones y teorías. Con base en la selección de temas y el establecimiento de relaciones entre categorías, se comienza a interpretar los resultados y entender el fenómeno de estudio, así como generar teoría. ¿Cuándo debemos dejar de recolectar y analizar datos? ¿En qué momento concluir el estudio? Cuando se ha saturado las categorías y no encontramos información novedosa. Y también en el momento en que hayamos respondido al planteamiento del problema y generado un entendimiento sobre el fenómeno investigado. Y muy importante, estar satisfechos con las explicaciones desarrolladas. Análisis de los datos cualitativos asistidos por computadora. Actualmente se cuentan con diferentes programas que sirven de auxiliares en el análisis cualitativo y sirven para facilitar la tarea del investigador. Algunos programas que se utilizan son Atlas.t, Ethnograph, NVivo, Decision Explorer, entre otros. El rigor en la investigación cualitativa. Como lo que se pretende en la indagación cualitativa es realizar un trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación, existen ciertos criterios para establecer confiabilidad, validez y objetividad al mismo. Sobre los criterios para establecer confiabilidad, validez y objetividad al mismo, se pueden mencionar los siguientes. Dependencia. Involucra los intentos de los analistas por capturar las condiciones cambiantes de sus observaciones y del diseño de investigación. Credibilidad. Se refiere a si el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los participantes, particularmente de aquellas vinculadas con el planteamiento del problema. Transferencia. Aplicabilidad de resultados. Este criterio no se refiere a generalizar los resultados de una población más amplia, ya que este no es la finalidad de un estudio cualitativo, sino que parte de ellos o su esencia puedan aplicarse en otros contextos. Confirmación o confirmabilidad.
Está vinculado a la credibilidad y se refiere a demostrar que se han minimizado los sesgos y tendencias del investigador, rastreando los datos en su fuente y la explicitación de la lógica utilizada para interpretarlos. En todo el proceso de análisis se debe tener en mente el planteamiento original del problema de investigación, con la finalidad de no olvidar encontrar las respuestas que se buscan. El diseño de las investigaciones cualitativas están sujetas a las condiciones de cada contexto en particular, y este se refiere al abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación. También se le ha denominado con otros nombres como aproximación, marco interpretativo y estrategia de indagación. El diseño va surgiendo también desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo de campo, y, desde luego, sufre modificaciones. Diseños básicos de la investigación cualitativa. Varios autores definen diversas tipologías de los diseños cualitativos, pero las más comunes y recientes, a pesar de no abarcar todos los marcos interpretativos, consideran las principales. La mayoría de los estudios toman elementos de más de un diseño. Para elegir el diseño o abordaje a utilizar, depende del planteamiento del problema. En el diseño de teoría fundamentada es en donde el investigador produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno que se aplica a un contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes. Los autores que sustentan esta aproximación sostienen que las teorías deben basarse o derivarse de datos recolectados en el campo y éstas se contrastan con la literatura previa. En el diseño sistemático, resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos, incluyendo todas las clases de codificación. Después de realizar la codificación, el investigador selecciona la que considera más importante y la sitúa en el centro del proceso o planteamiento que se encuentra en exploración, y luego la relaciona con otras categorías y produce la teoría o el modelo. En el diseño emergente se efectúa la codificación abierta y esta emerge de las categorías que se conectan entre sí para producir la teoría. Al final, el investigador explica la teoría y las relaciones entre categorías. La teoría proviene de los datos en sí, no está ubicada en clases de categorías. Un tercer diseño es el constructivista, y acá lo que se busca es enfocarse en los significados provistos por los participantes del estudio. Se interesa más por considerar las visiones, creencias, valores, sentimientos e ideologías de las personas. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales como grupos, comunidades, culturas y sociedades, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales, desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos. El etnógrafo debe estar consciente de su propia posición ideológica para evitar sesgos y reflexionar siempre para incluir todas las voces y expresiones del sistema social. Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes lo experimentaron. Se centran en narrativas extendidas como historias de participantes relatadas o proyectadas y registradas en diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados cronológicamente. Diseños fenomenológicos. En este diseño se explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común de acuerdo con sus experiencias. Con un determinado fenómeno pueden ser sentimientos, emociones, razonamientos, visiones, percepciones, entre otros. En los diseños de investigación-acción, su finalidad es comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculada a un ambiente, aplicando la teoría y mejores prácticas de acuerdo con el planteamiento del problema. Se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales. Esto para propiciar el cambio social
transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en el proceso de transformación. Como variante están los diseños investigación-acción participativa, que también resuelven una problemática o se implementan cambios, pero en ello intervienen de manera aún más colaborativa y democrática uno o varios investigadores y participantes o miembros de la comunidad involucrada. Acá se considera a los miembros de la comunidad como expertos de la misma. Por tal motivo, sus voces resultan esenciales para el planteamiento y las soluciones. Una investigación cualitativa puede incluir elementos de más de una clase de diseño. Lo que los diferencia es el marco de referencia, es decir, lo que cada tipo pretende lograr y el producto resultante al final del estudio.